Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy día queremos tratar un tema interesante sobre la misa y la Biblia. Mucho se nos critica a los católicos, claro, por desconocimiento, que nosotros no llevamos la Biblia a la misa. En cierta forma, pareciera que tuvieran razón, porque efectivamente no vamos con una Biblia en la mano a la misa, pero es desconocimiento que en la misa, más bien sí, nosotros leemos la Biblia, aun cuando no la llevemos. Obviamente, la misa es la liturgia, el culto del catolicismo, pero no es tanto así una escuela bíblica, no es un momento de instituto o de universidad para que vayamos a aprender cuestiones de Biblia, teológicas, como si se hiciera pues en una facultad de teología. Pero sí se estudia la Biblia, sí se enseña de la Biblia, y la homilía que se hace, que es el sermón o la reflexión, pues tiene como base la Biblia. Y lo vamos a ver, ¿no? Porque es desconocimiento, es ignorancia. Incluso hay muchos católicos que no conocen pues, a profundidad la doctrina, y es necesario también hacer una reevangelización con ellos. Lastimosamente, las catequesis necesitan ser reforzadas mucho en temas teológicos, en temas litúrgicos, en temas bíblicos, etc. Bien, de entrada ya nosotros estamos, digamos, leyendo la Biblia en la liturgia, en la misa, de entrada, ¿no? Ahí vemos pues que hay un saludo, empezamos con un saludo, y con ese saludo nosotros lo acompañamos con unos gestos, ¿no? Y el primer gesto con el que empezamos es un gesto bíblico, ¿no? Nosotros nos persignamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Trazamos sobre nuestro cuerpo la señal de la cruz y decimos pues estas palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a explicar brevemente algunos aspectos de la liturgia que se sustentan en la Biblia. Este saludo, por ejemplo, el que acabamos de señalar, el de la cruz, lo encontramos ahí en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 17, y dice: Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Muy bien, ahí está la cruz, el primer acto, ¿no? El primer gesto. Luego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está en la gran comisión que Jesús le hace a su iglesia, de ir a bautizar por todo el mundo, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Literalmente dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a continuación viene un saludo extraordinario, maravilloso, ¿no? Que no es decir un buenos días, unas buenas noches, no, es algo más, es extraordinario. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, nuestro sacerdote nos saluda de una manera espléndida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Y respondemos: y con tu espíritu. Maravilloso. En un momentito pequeño, rápido, ya hemos mencionado 3 citas bíblicas, 3 textos bíblicos. Luego sigue también un momento de recogimiento, que es una confesión pública. Claro, aparte de ser nuestra confesión privada con el sacerdote, de acuerdo a Juan 20:23, también hacemos una confesión pública como se hacía en los tiempos apostólicos. Empezamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, golpeándonos el pecho, etc. Bien, ¿y eso dónde está? ¿De dónde la iglesia lo ha recogido? ¿De qué texto bíblico? Pues hay varios pasajes. Vamos a señalar el del Salmo 51, verso 5 y verso 6, que dice: porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.
contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ahí está, contra ti solo pequé. Bien, y ahora la Iglesia Apostólica nos muestra en Hechos capítulo 19, versículo 18, que nos enseñaba que muchos de los que habían abrazado la fe vinieron a confesar abiertamente sus prácticas. Eso dice el texto. Y ahora, este gesto de golpearse el pecho, también nosotros lo tenemos establecido, o digamos, hay una muestra también en el Evangelio, en Lucas capítulo 23, versículo 48. Dice a la letra: y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, es decir, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, al ver lo sucedido, ¿no?, después de la muerte, regresaba golpeándose el pecho. Claro, se había cometido un pecado, una injusticia. Luego sigue un canto maravilloso, una alabanza extraordinaria, el gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Hagamos un altito ahí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Es el saludo con el que los ángeles vienen a dar la buena noticia a los pastores que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, había nacido. Y eso está en Lucas capítulo 2, versículo 14. Continuamos. Y dice el gloria: Señor, Hijo único, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Ahí, un alto. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Es lo que les dice Juan el Bautista a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y eso está pues en Juan capítulo 1, versículo 29. Y que está sentado a la derecha del Padre, del Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 19, etcétera. Entonces, miren todas las citas bíblicas que ahí ya llevamos. Y a continuación viene pues, ese es lo que antes hemos visto, son los ritos iniciales. Luego viene la liturgia de la palabra. Sí, pues ahí la liturgia de las palabras, todos los domingos nosotros leemos el Antiguo Testamento, la primera lectura, y a esa primera lectura, que es palabra de Dios, respondemos con el salmo responsorial. Salmo responsorial, porque le estamos dando respuesta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, estamos respondiendo. Entonces, esta respuesta es una conversación con Dios. Estamos orando, estamos conversando con Dios, estamos dándole una respuesta. Sí, la misa es la oración más espléndida del catolicismo. Y a continuación viene la segunda lectura, que se trata de las lecturas de las cartas apostólicas, de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis, según los tiempos litúrgicos que ha establecido la Iglesia. Y antes de leer el Evangelio, el centro de las lecturas, cantamos un aleluya, porque vamos a escuchar al Señor. Aleluya, alaben a Yahvé. Entonces aquí vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso está recogido de los Salmos 149.1 o del 151, donde dice aleluya. Y viene pues el Evangelio, ¿no? Y las homilías, pues nosotros lo encontramos en la enseñanza de los apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versos 46 en adelante, donde se nos dice pues que la gente acudía asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y luego sigue el credo. Hablar del credo, pues ya, no, nos van a faltar días, ¿no? Es abundante, es el resumen de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, etc. Bien, y vienen las peticiones. A continuación en la misa vienen peticiones. De la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, se nos dice: ante todo, te recomiendo a Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo,
que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por las autoridades, etc. Eso es lo que hacemos, ¿no? También estamos ahí viviendo lo que dice este texto bíblico. Luego vamos avancemos la liturgia eucarística, ¿no? Empieza pues con la plegaria eucarística y en todas estas varias oraciones de la plegaria eucarística tenemos el santo, y eso está recogido de Isaías capítulo 6, como también de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Isaías 6, verso 3 dice: y uno gritaba hacia el otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego hay otra partecita que está recogida de Marcos capítulo 11, versículo 9, que dice la letra: los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está nuestro santo, ¿no? Un canto precioso. Luego sigue la consagración. El sacerdote impone las manos, como se acostumbra en el Nuevo Testamento, y se hace la oración, esta consagración, pidiendo la unción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Y está tomado de Lucas 22, versículo 19. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Repito, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, ¿no? Y se da una respuesta. Los feligreses damos una respuesta de Juan 20, 28, que Tomás dijo, ¿no? Tomás respondió: Señor mío y Dios mío, cuando vio a Cristo resucitado. Lo mismo se hace sobre el vino, Lucas 22, 20. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Igualmente respondemos con Juan 20, 28. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Bien, y si así seguimos, vamos a llegar al Padre Nuestro, ¿no? Vamos a llegar al Padre Nuestro. Ya entramos al rito pues de la comunión, y el Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6, versículo 9. Sí, ¿no? Ahí está: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego viene el saludo de la paz, ¿no? En que antes de nosotros nos saludamos con la paz, y es porque esto viene de una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro sacerdote dice: tú que dijiste a tus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y de dónde viene este saludo? Pues de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo, etc. Y luego viene el Cordero, ¿no? Ya estamos entrando ya casi a la comunión, estamos cerquita, ¿no? Y aquí, pues, el sacerdote fracciona el pan, como se nos dice Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, del versículo 42, 43, 47, etcétera, nos dice, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y de dónde está tomado esta oración que hacemos? Pues de dos partecitas. Una de ellas es de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, señaló, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A propósito de Jesucristo. Y eso también lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 19, verso 9, que la letra dice: después el ángel me dijo, escribe esto, felices los que han sido invitados al banquete de bodas de Cordero. Excelente, maravilloso, ¿no? Y los feligreses damos esta respuesta, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta una palabra tuya para sanarme. Y eso está recogido e inspirado de Mateo capítulo 8, verso 8. Bien, y viene pues el rito de la comunión, ¿no? Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, se nos explica así tan resumidamente la misa y se nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Bien.
Entonces, miren, de principio a fin tenemos la palabra de Dios, la Biblia, vivida en nuestra Santa Misa. Bendiciones, hermanos.